Los kurdos son un grupo étnico único, que reside principalmente en una región conocida como Kurdistán, que abarca partes de Turquía, Irán, Irak y Siria. Con más de 30 millones de personas, son la nación sin estado más grande del mundo. Durante siglos, los kurdos han anhelado una patria, enfrentando luchas implacables para preservar su identidad y autonomía. A pesar de carecer de un estado reconocido, los kurdos han mantenido un fuerte sentido de unidad cultural, con su propio idioma, tradiciones y narrativas históricas. Su historia está entrelazada con las narrativas más amplias de Oriente Medio, habiendo interactuado con varios imperios y desempeñado papeles importantes en los acontecimientos regionales. Comprender la lucha kurda requiere profundizar en sus orígenes, experiencias históricas y búsqueda continua de su lugar legítimo en el escenario mundial. El término kurdo ha sido objeto de debate entre historiadores y lingüistas, con varias teorías que intentan precisar su origen. Algunos estudiosos creen que se originó a partir de la palabra cordueni, refiriéndose a una antigua región y pueblo en las montañas Zagros. Otros sugieren una conexión con el término kurti, que se encuentra en los registros asirios, que describe a las tribus nómadas de la misma región. A pesar de la falta de una respuesta definitiva, el término kurdo ganó prominencia alrededor del siglo X. Este período vio el surgimiento de los principados kurdos y un creciente sentido de identidad compartida entre varias tribus kurdas. El lenguaje jugó un papel crucial en la unión de los kurdos, y las lenguas kurdas proporcionaron un hilo conductor que conectaba a diversas comunidades. Esta unidad lingüística, junto con prácticas culturales compartidas y una historia colectiva, solidificó la identidad kurda, preparando el escenario para sus futuras luchas y aspiraciones. A lo largo de su historia, los kurdos han sido reconocidos por su destreza marcial, perfeccionando sus habilidades como guerreros en los escarpados terrenos montañosos del Kurdistán. Su ubicación estratégica en la encrucijada de imperios significaba que a menudo estaban atrapados en el fuego cruzado, luchando para defender sus tierras y su autonomía. Desde la antigüedad, los guerreros kurdos participaron en varios ejércitos y conflictos, sirviendo en las filas del Imperio Persa y luego luchando junto a los árabes durante las conquistas islámicas. Sus habilidades militares los convirtieron en valiosos aliados y formidables adversarios. El terreno montañoso del Kurdistán fomentó un fuerte sentido de independencia entre los kurdos, dando forma a su estructura social descentralizada y a su espíritu de lucha. Este legado de resistencia y resistencia contra los invasores se arraigó profundamente en la psique kurda, reflejándose en sus narrativas culturales y su folclore. La narrativa histórica kurda está repleta de figuras influyentes que dejaron su huella en el escenario regional y global. Entre ellos, Saladino destaca como una figura imponente, venerado por su genio militar y su caballerosidad. Nacido en Tikrit, actual Irak, Saladino ascendió para convertirse en el sultán de Egipto y Siria, fundando la dinastía Ayubí en el siglo XII. La hazaña más notable de Saladino fue su victoria sobre los ejércitos cruzados en la batalla de Hattin en 1187, allanando el camino para la reconquista musulmana de Jerusalén. Más allá de Saladino, muchas otras figuras kurdas hicieron contribuciones significativas, como el erudito y geógrafo del siglo XII Yaqut al-Hamawi. La dinastía kurda de los marwánidas gobernó partes de la actual Turquía y Armenia en los siglos X y XI. Estos individuos ejemplifican la capacidad kurda para el liderazgo, la erudición y la influencia cultural, sirviendo como testimonio de la rica historia del pueblo kurdo. La ubicación estratégica del Kurdistán colocó a los kurdos en el centro de una lucha de poder entre los imperios persa y otomano. Desde el siglo XV hasta el siglo XIX, el pueblo kurdo navegó por lealtades complejas y soportó las consecuencias de las cambiantes ambiciones imperiales. Los otomanos, bajo el sultán Selim I, conquistaron grandes extensiones de territorio kurdo en el siglo XVI, incorporándolos a su vasto imperio. Mientras que algunas tribus kurdas disfrutaron de cierto grado de autonomía dentro del sistema otomano, otras enfrentaron la represión y el desplazamiento. En el frente oriental, la dinastía safávida en Persia también compitió por el control de las regiones kurdas, creando un entorno volátil.
A pesar de estos desafíos, los kurdos mantuvieron su identidad y prácticas culturales distintivas, demostrando ser resistentes al navegar por las traicioneras aguas de la política imperial. El final de la Primera Guerra Mundial trajo un rayo de esperanza para las aspiraciones kurdas de estadidad. Las potencias aliadas victoriosas incluyeron disposiciones para un Estado kurdo en el Tratado de Sèvres, firmado en 1920. El tratado, de haberse aplicado plenamente, habría otorgado a los kurdos una parte importante de su patria histórica. Sin embargo, este sueño duró poco, ya que los nacionalistas turcos, liderados por Mustafa Kemal Atatürk, se resistieron ferozmente al tratado. Las fuerzas de Atatürk lucharon con éxito, lo que llevó al Tratado de Lausana en 1923, que no mencionaba un Estado kurdo. A los kurdos se les negó una vez más su derecho a la autodeterminación, sus aspiraciones aplastadas bajo las maniobras geopolíticas. Esta traición alimentó el resentimiento y fortaleció su determinación de continuar su lucha por la autonomía. Tras el establecimiento de la República de Turquía en 1923, la cuestión kurda se convirtió en un desafío persistente. El gobierno turco implementó medidas para reprimir la expresión cultural kurda. Esta política se encontró con la resistencia kurda, provocando levantamientos. Estos movimientos fueron recibidos con fuerza brutal por el ejército turco. El Partido de los Trabajadores del Kurdistán, fundado en 1978, surgió como el grupo más destacado, llevando a un conflicto prolongado. Mientras que los kurdos en Turquía enfrentaron una opresión implacable, sus homólogos en Irak experimentaron una trayectoria diferente. Después de la Primera Guerra del Golfo en 1991, se estableció una zona de exclusión aérea sobre el norte de Irak, lo que brindó a los kurdos protección contra el régimen de Saddam Hussein. Este refugio seguro permitió a los kurdos en Irak establecer su propio gobierno regional, el Gobierno Regional del Kurdistán, GRK. Celebraron sus primeras elecciones parlamentarias en 1992. El GRK, liderado por Masoud Barzani, siguió una política de desarrollo de sus instituciones, economía y fuerzas de seguridad, impulsada por el descubrimiento de petróleo en la región. Sin embargo, las divisiones políticas internas y las disputas con el gobierno central sobre los ingresos del petróleo y el surgimiento de ISIS plantearon desafíos importantes a la estabilidad del GRK. A pesar de estos obstáculos, los kurdos en Irak lograron avances significativos hacia el autogobierno dentro del marco de un Irak federal. La guerra civil siria, que estalló en 2011, creó un vacío de poder en el norte de Siria, brindando a los kurdos la oportunidad de afirmar su autonomía. El Partido de la Unión Democrática, PUD, inspirado en la ideología del encarcelado líder del PKK Abdullah Öcalan, surgió como la fuerza dominante entre los kurdos sirios. El PUID estableció la región autónoma de Rojava, basada en los principios del confederalismo democrático, enfatizando la democracia directa, la igualdad de género y la sostenibilidad ecológica. Las fuerzas kurdas sirias, conocidas como las Unidades de Protección del Pueblo, YPG, y las Unidades de Protección de la Mujer, YPJ, jugaron un papel crucial en la lucha contra ISIS, liberando vastos territorios. Sin embargo, los logros de Rojava permanecieron bajo constante amenaza de varios actores, incluida Turquía, que considera al PUID como una extensión del PKK. El futuro de Rojava sigue siendo incierto, atrapado en el fuego cruzado geopolítico del conflicto sirio. La sociedad kurda, unida por una identidad étnica compartida, abarca una rica diversidad religiosa y cultural. La mayoría de los kurdos se adhieren al Islam sunita, particularmente a la escuela Shafi'i. Otros grupos religiosos incluyen a los yazidíes, una antigua minoría en las regiones kurdas de Irak. Su persecución por parte de ISIS en 2014 atrajo atención internacional. El cristianismo también tiene una larga historia entre los kurdos, con comunidades asirias, armenias y caldeas. El pueblo kurdo posee una cultura vibrante y antigua, expresada a través de diversas formas de arte, música, danza y narración. Sus tradiciones orales, transmitidas de generación en generación, preservan su historia, mitos y valores sociales. A pesar de décadas de represión,
los kurdos se han aferrado a sus tradiciones, encontrando formas de celebrar su herencia y transmitirla a las generaciones más jóvenes. El advenimiento de Internet y la televisión por satélite ha jugado un papel importante en la reactivación del idioma y la cultura kurdos, conectando comunidades a través de las fronteras. Hoy en día, el pueblo kurdo se enfrenta al reto de preservar su patrimonio cultural mientras navega por las complejidades del siglo XXI. En medio de estos desafíos, el espíritu kurdo de resistencia, creatividad y determinación continúa brillando, ofreciendo esperanza para un futuro mejor.